I'm a setting sun, but I'll never run. I'm a dead man walking. I'm a dead man. Perfect. More things to chase me around. Otra jodida historia de zombies. Capítulo 0. Inicio. Todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos. Pero a ti te protegeré, porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Intuí rápidamente que algo no fluía completamente con normalidad en la extensa y amplia carretera en la que me encontraba varado sin poder moverme en lo absoluto, no porque hubieran autos amontonados, sino por un sujeto que había empezado a vociferar desde hace ya un rato. Airado salí de mi automóvil ya hastiado de no poder moverme porque un pazuato de mierda no dejaba pasar. No sé si le irritaba el simple hecho de acaparar un espacio en el lugar o algo así parecido, pero no me iba a quedar sumiso ante él. Bajé del automóvil y me dirigí hacia el sujeto, quien tenía un olor a mierda, de hediondez. Encolerizado decidí jalarlo del cuello de la camisa. Imbécil, no sé qué drogas hayas ingerido, pero hazte a un puto lado que acabo de salir de una jornada de trabajo muy intensa. Desgañité. No me había percatado de su apariencia ya que estaba cegado por el enojo. Pero al notarlo, me asusté bastante, el enojo que tenía se había desvanecido. Su piel era de un color rojizo, como si todo su cuerpo hubiera permanecido sumiso ante el fuego y quedara rostizado al igual que un pavo al horno. Sus ojos solo eran dos esferas rojas brillantes como si la luz indicadora de un automóvil se tratara. Tenía úlceras, llagas y erupciones por todo el cuerpo. En algunas áreas de su cuerpo su piel permanecían colgantes, como el cuero de un pollo asado. Parecía que podía arrancar esos pedazos de pieles colgantes que le daban un tono más tétrico al sujeto. De su boca escurría sangre molida, sangre oscura. Atemorizado por lo que estaba observando, solté el cuello de su camisa y retrocedí con temor. Comencé a sudar como nunca había sudado. El nerviosismo era tanto que parecía padecer de piernas ausentes. No sentía mis piernas, nada más temblaban como si fueran alguna masa gelatinosa. Lo único que se me venía a la mente es que estaba en el infierno y aquella persona en realidad era un demonio. No me dio mucho tiempo a razonar lo que estaba sucediendo, cuando aquella criatura comenzó a gritar como si fuera un demente de mierda drogado. Lo único que se me vino a la cabeza al verlo fue: es un zombie. Si esto no era el infierno, y aquello no era un demonio, eso significaba que era un muerto viviente. No lo deduje al instante, pero al notar que aquella criatura trataba a toda costa de morderme, lo deduje. Así fue como sin cavilar intenté ingresar al automóvil de nuevo. Pero aquella cosa en reiteradas ocasiones trataba de jalarme hacia afuera del automóvil, pues para mi infortunio no pude cerrar la puerta del auto. Así fue como el muerto viviente logró sacarme del auto sin que yo pudiera hacer algo. Su fuerza era inhumana. Demasiado fuerte para ser una persona con rasgos físicos débiles. Tenía apariencia de alguien desnutrido. El miedo invadía todo mi ser. Nunca estuve preparado para un apocalipsis zombie. Traté de razonar, diciendo que probablemente solo sea un drogadicto de mierda que solo huele mal. Pero me percaté de más presencias indeseadas. Teniendo las mismas características y aromas que la criatura que estaba enfrente mío, la cual trataba de morderme a toda costa. Solo quería ir a mi casa a descansar ya que mañana no me tocaba trabajar. Pero ahora me encontraba en una situación de desdicha. Una situación dolorosa, pues aquella cosa comenzó a enterrar sus largas uñas en mi brazo. Surtiendo efecto, pues sus uñas atravesaban mi piel, lo cual hacía que me agitara aún más por el dolor y eso hacía que mi fuerza disminuyera al concentrarme más en el dolor. Cerré los ojos y con el miedo de todo el mundo le di un puñetazo en toda la cara, haciendo que el infectado saliera disparado lejos de mí. Los demás infectados al ver eso se pusieron histéricos y gritaron, volviéndose disonantes y molestos. Uno que otro zombie adoptaba una postura cuadrúpeda, asemejándose a un animal cuadrúpedo como el lobo o el tigre entre muchos otros más. Mi corazón latía fuertemente mientras veía cómo es que sangre goteaba de mi mano. Eso hacía que los infectados actuaran de esa forma, según yo. Pues al ver cómo es que gotas de sangre caían al suelo, se ponían aún más histéricos y comenzaban a dar vueltas como si de simios se trataran. No pude evitar reírme un poco. Sí, aún en una situación así me reía.
Nuevamente me puse serio y me metí al auto. Le puse seguro a las puertas y de la guantera del auto saqué unos vendajes, con los cuales comencé a cubrir mis heridas. La gente suele guardar papeles de alta importancia en las guanteras, pero yo no. Yo guardaba cualquier cosa médica que hubiera. Pastillas. Anestesia. Jarabes. Inyecciones entre muchas otras cosas más. Es por un trauma que tuve hace tiempo. Encendí el Bluetooth de mi celular y puse música en el auto. Fatigoso le subí al sonido para escuchar mejor la música. Me relajaba escuchar el arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales. Es decir, música. Empecé a hiperventilarme, y no era para menos, pues en la situación que me encontraba era algo muy fuera de lo común que daba miedo y agotaba físicamente tratar de defenderse de una cosa que te aterra. Aquellas criaturas trataban de abrir las puertas, de una forma tan agresiva y frenética que parecía que en cualquier momento arrancarían las manillas de las puertas, o peor aún, las mismas puertas. Comencé a llorar de la desesperación y ansiedad que me daba esta situación. Comenzaba a arrancarme mechones de cabello con mis manos mientras que el miedo se apoderaba de mi ser. No lo pensé dos veces y comencé a andar el auto. A la máxima velocidad que podría ir. Los coches estaban dispersos, como si otro auto hubiera arrasado con ellos y los hubiera aparcado hacia un lado de la carretera. Escuché cómo es que una de esas criaturas fue golpeada fuertemente por el travesaño longitudinal inferior del auto. Probablemente hasta matarlo. Comencé a gritar de la desesperación y en un delirio de estupidez aparté mis manos del volante, haciendo que el auto creara una colisión brutal contra otro automóvil. Así fue como salí disparado fuera del auto, atravesando el parabrisas, haciéndome una cortada en el cráneo y frente, vi al suelo, el cual era alumbrado por los faroles de la carretera, y pude ver que estaba a una altura más elevada que los mismos faroles. Literalmente estaba volando. Sentía como es que el viento chocaba contra mi rostro, lo cual impedía el funcionamiento correcto de mis fosas nasales, el cual era respirar evidentemente. Escuché aquel sonido tan aparatoso. ¿Cómo pasó la última vez que estuve con mis padres? La última vez que estuvieron con vida. Ellos murieron en un accidente de auto donde milagrosamente sobreviví yo. Y mira, Dios me había dado una oportunidad que desperdicié debido a conducir a altas velocidades y sin tener el cinturón puesto. Simplemente lamentable. Tenía bastante frío. El morir sintiendo frío me daba miedo. Aumentaba mi miedo por alguna razón. Tal vez por el agua fría. El agua fría de aquel invierno, el agua fría que me asfixiaba poco a poco, y que mató a mis padres. El agua fría que hizo que perdiera mis recuerdos por un tiempo. El agua fría que me dejó en coma por unos años. Sí. Esa agua fría. Sentía el mismo frío que antes. Y antes de caer al suelo con violencia dije: mamá. Papá. Ya voy con ustedes. Esperen. Dicen que mi lenguaje es delegable, dicen que engaño siendo amable, dicen que el 666 me representa, dicen que yo soy aquella serpiente, dicen que a la torre le entera que comiera del árbol prohibido, dicen que represento el mal, dicen que soy el rey del inframundo, señor del fuego eterno, dicen que puedo ser lo que se me da la gana, dicen que mi pecado original es la traición, dicen que mis ojos reflejan el mismo infierno. ¿Quién soy? Eres el ángel caído, Lucifer. Ahora, escucha y piensa, no todo es como te lo cuentan. Lo que les han contado es una falacia a escalas celestiales. Lo más probable es que esto sea una ilusión, debido a mi cerebro, el cual está en proceso de descomposición y crea estas ilusiones en ti, aún después de la muerte. La mente humana sí que es increíble. Espabila, hombre, despierta ya. El efímero momento de tranquilidad se fue desvaneciendo tras haberme percatado que aún no había perecido ante aquel choque tan aparatoso. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me di cuenta. Pero cuando supe que en realidad no había muerto, era algo tarde. Entre la penumbra de los faroles de la carretera se podían divisar distintas entidades, las cuales comenzaron a tomar forma humana. Hasta darme cuenta de que aquellas sombras con dos brillantes ojos rojos eran personas reales. Por un pequeño lapso de tiempo pensé que había ido al infierno. Sin embargo, supe que esto no era el infierno. Aunque bueno,
El infierno acababa de empezar. Pues sangre salía de mi cabeza. No sentía dolor, pero sí las gotas de sangre que bajaban hasta mi mejilla. Mi vista era algo borrosa. No lo suficiente para no darme cuenta de aquellas presencias. Aquellas entidades comenzaron a gritar, mientras que comenzaron a correr hacia mí de forma cuadrúpeda. Atemorizado y tambaleante me levanté del suelo. Mi cuerpo se estremecía al saber que esas cosas querían matarme. Comencé a correr hacia la dirección contraria, de donde se encontraban aquellas criaturas. Aunque no faltó mucho hasta que me alcanzaran. Parecían no cansarse y tener una velocidad inhumana. En cuestión de segundos esas entidades ya estaban pisándome los talones. Mis piernas dolían como un demonio. Desde hace tiempo que no realizo alguna actividad física exhaustiva. Mi respiración era agitada y entrecortada. Me dolía el pecho de respirar con tanta fuerza el aire helado del invierno. Presurosamente salté arriba de una camioneta que se encontraba en medio del camino, metiéndome a la cajuela. En un vago intento de que aquellas cosas no supieran subirse a una cajuela. No sé si fue la suerte, el destino o cualquier otra cosa relacionada, pero al lado mío se encontraba un arma de fuego, parecía ser una revólver. Sin pensarlo dos veces agarré el arma, mientras temblaba del miedo. Algunas criaturas comenzaron a contusionarse el rostro, chocando sus caras contra la camioneta. Hasta que en un momento dado aprendieron a subirse. Y fue así como es que varias criaturas empezaron a subirse a la camioneta. Traté de controlar mi respiración para después apuntar con el arma hacia una criatura. Debido al nerviosismo se me salió un disparo y le volé los sesos. Asustado grité con pánico, soltando el arma, mientras que las demás entidades gritaban aterradoramente. Respiré hondo y brinqué de la cajuela. Corrí como toda una nena asustada. Lo debo de admitir. Corrí hasta no poder más y caer al suelo. Las criaturas ya no me seguían. Ahora que lo pienso, tienen el comportamiento de un animal salvaje. Musite. Una leve risa se me había salido. Había reído porque me había salvado de una situación tan frenética. Expiré. Pasaron las horas y seguía allí, inerte, sin mover ni un dedo. Por la falta de movilidad y por el aburrimiento, quedé soñoliento. Aún no estaba perdido en mis profundos sueños, pero sí lo suficiente como para alucinar por la falta de glóbulos rojos. Eso hacía que me faltara oxígeno en mi sangre y la falta de oxígeno hacía que alucinara. Con las únicas fuerzas que me quedaban comencé a arrastrarme por la carretera, arañando el pavimento, lastimándome levemente las uñas. Vaya mierda, nunca pensé que acabaría así. Esto es penoso. Musite. Ya no hay por qué vivir. No tengo a nadie. No tengo nada. ¿Por qué sigo aferrándome a la vida? Inconscientemente te aferras a la vida como las raíces de un árbol a la tierra. Es una acción involuntaria del ser humano. El instinto animal que aún tiene dentro. El sobrevivir a toda costa. Aunque tuvieras la suficiente falta de interés por vivir, te seguirías aferrando a la vida. Hasta el último aliento. Es un instinto primitivo del ser humano. Tal vez sabes que aún después de lo sucedido, puedes ser alguien en la vida. No una persona que reparte pizzas o que hace cuentas, sino una persona que sea Parker de la historia, donde los estúpidos mocosos de mierda se quejan por andar estudiando la vida de una persona ya muerta. Pero, oye, serás recordado. Si es que te aferras a la vida. ¿Quién eres? No hubo respuesta alguna. Pude notar una sombra con complexión robusta, una presencia alta con un sombrero vaquero. Lo noté, pues estaba viendo el amanecer. Aunque el sol ya estaba germinando, apareciendo lentamente. Aquella sombra permanecía del mismo color. Parecía que la luz del sol era evadida por el aura de oscuridad que emanaba el sujeto extraño. ¿Acaso eres una ilusión? Puede ser. Aquella sombra no manifestó ninguna sugerencia o palabra más. Y así fue como la sombra se hizo polvo, quedando nada más como el recuerdo de una alucinación muy extraña, la cual probablemente se me olvidaría pronto. Quizás estaba destinado a sobrevivir. Tengo cierto escepticismo ante el destino, pero era una pequeña probabilidad de millones.
Así que sin renegar me levanté del pavimento. Las heridas que tenía en la cabeza y frente habían parado de sangrar, si no las limpiaba probablemente se iban a infectar. Así que con todas las fuerzas que tenía caminé, cojeando. Tratando de visualizar alguna farmacia, tienda o por lo menos una puta casa. Parecía que había llegado a un rancho, pues habían muchos maizales, aparte de las vacas muertas y caballos perdidos que encontraba al lado de la carretera. Caminaba con una postura jorobada, mis pasos eran toscos y repetitivos. Bostezaba, pues tenía un cansancio extremo. Mientras caminaba por la carretera que parecía ser infinita, me preguntaba por qué pasó todo lo que acababa de pasar. Parecía un maldito día normal. Un día más en el que me sobreexplotaban hasta no más poder. Empecé a gimotear. Ya sea por cosas estúpidas y con poca importancia o cosas que sí eran importantes. Al menos para mí. El lugar era muy caluroso, pero valía la pena, pues el lugar era hermoso, el sol chocando contra mi rostro mientras que veía la interminable carretera, observaba con frecuencia los maizales moviéndose por el viento caliente que chocaba contra ellos. Aunque, los cadáveres de animales como vacas, burros y caballos cagaban la vista panorámica. Además del olor a mierda que había por todos lados. Una experiencia algo rara. Pues en parte me agradaba y por otra no tanto. Tenía ganas de cagar, pero aún mantenía moral, aunque, bueno, hasta los animales lo hacen. Pero en la actualidad la mayoría de personas en la sociedad lo veían de mala manera. Aunque bueno, dudo que exista una sociedad como tal ya. A lo lejos entre los maizales pude observar un avión en llamas. Era la primera vez que veía algo así y quedé impresionado ante ello. Me quedé viendo aquella vista tan apocalíptica por un buen tiempo. Y después volví a emprender el mismo viaje, encontrar una jodida tienda, farmacia o una casa. Algo que me sirviera para echarme alcohol o por lo menos agua en la herida. Agua no contaminada obviamente. No tengo idea de cómo es que sigo de pie. Pero aún seguía en la batalla. En el camino encontré muchas cosas destruidas, autos, camiones, cabinas telefónicas y árboles caídos. A lo lejos ya podía observar una tienda así que me apresuré. Pasaron al menos unos 4 minutos hasta que llegué a ese lugar el cual era un abarrote al parecer. Me adentré al sitio con esmero. No había electricidad, pues al tratar de prender la luz no encendía. Como los opuse, algo que me lo venía a venir tras observar que las luces de los faroles estaban fallando, pues empezaban a parpadear. Algo que le daba un tono algo más tétrico a la situación en la que me encontraba. Al entrar noté algo muy raro desde el principio. Una muy grande mancha negra en el suelo. Caminé pegado a la pared, no quería que algo me llegara por atrás sin darme cuenta. Me estaba poniendo muy nervioso. ¿A quién engaño? Solo quiero estar en mi casa jugando videojuegos. Dije algo deprimido, pues no estaba listo para sobrevivir en un mundo así. Nunca me cuestioné en la parte de que había una pequeña posibilidad que en otros lugares la sociedad se mantenía en pie, sin esas criaturas. Pues hasta donde yo sabía, nada más estaba pasando en la carretera. Pero algo me decía que no solo era en la carretera y en pueblos alejados, desde un inicio tenía mala espina de todo lo que sucedía, y al ver aquel avión destruido mientras culminaba en llamas, me hizo dudar. Mis esperanzas de que esta mierda solo estaba ocurriendo en pueblos alejados, se fueron a la mierda tras ver el avión. Sumiso ante mis pensamientos, no me había percatado de que había algo o alguien merodeando por el lugar. Asustado dirigí mi vista hacia donde se encontraba aquella presencia. Me encontraba en un momento realmente tenso. Comencé a buscar cualquier cosa para defenderme, por si aquella cosa llegara a ser hostil, que sería lo más probable. Observaba a mi alrededor, el cual apenas era visible, por la luz que entraba por las puertas vidriadas, realmente no sé cómo se llamen, así que decidí decirles así. Pero son algo diferentes. ¿Qué haces aquí? Puta madre me cagué. Grité. Pues la voz de aquella muchacha me había sobresaltado. Tanto de que el susto me caí y golpeé mi mandíbula con el estante. ¿Qué putazo te diste, cabrón? Dime ahora, ¿qué haces aquí? Estoy buscando agua o alcohol para hacerme un torniquete, tengo unas heridas que pueden infectarse y por ello quiero alcohol. Tengo una herida en el brazo izquierdo, cerca del músculo brachioradial, una abertura en el cráneo y otra en el cráneo frontal. Es decir, la frente. La joven, apenas visible, se altera bastante y me apunta con un arma.
Lo noté al instante, pues tomó una postura específica para disparar. Antes era, por así decirlo, aficionado de las armas por parte de mi abuelo, el cual me enseñó cosas sobre armas, que nunca se me olvidaron por la forma en la que me enseñaba las cosas. Optaba a enseñarme mediante la violencia física y verbal. Aunque sus enseñanzas eran de otro siglo, eran aún efectivas. Aunque bueno, a veces me asustaba. Por un tiempo, fui a vivir con mi abuelo, después del accidente que me dejó en estado vegetal por unos 2 años. Él me ayudó a volver a caminar, pues después de estar en coma, no podía caminar, así fue como me llevaron a tratamientos para hacer ejercicios y volver a caminar correctamente de nuevo. De hecho, la razón por la que no me habían desconectado, era por mi abuelo, el cual siempre fue adinerado pero nunca utilizó mucho dinero, era una persona humilde y tacaña. Mi abuelo vivía en una zona rural, donde todos los días me tenía que levantar a las 4 de la madrugada para ordeñar vacas. Allí, mi abuelo coleccionaba armas, nunca me quedó claro si es que mi abuelo era ex militar o cazador. Así que sí. Aprendí distintas técnicas de combate, pero eso no me quita lo inútil en esta situación. La joven había tomado una postura llamada isósceles. En el pasado, el estándar de enseñanza fue la postura isósceles. El tirador se enfrenta al blanco de lleno, los pies se colocan a la anchura de los hombros, o ligeramente más ancho. Los dedos de los pies se enfrentan al blanco y están alineados. Las rodillas están flexionadas en un ángulo que varía un poco y el tirador se inclina hacia adelante desde la cintura hacia el objetivo. Los brazos del tirador se extienden y forman un triángulo isósceles, de donde proviene el nombre. Me pongo a explicar esto ahora mismo, porque debo de tener una explicación del por qué deduje al instante que iba a disparar. Levanté mis manos, señal de que no tenía nada y dije: ¿qué demonios te pasa, loca? Lo siento, pero puedes estar contaminado. Dime, ¿esas criaturas te mordieron? Esto es una reverenda mamada, ¿cómo es que la gente se pone así de loca? Ni siquiera se sabe que se contagia por mordedura porque esta mierda sucedió apenas ayer. No, no me mordieron, solo alcanzaron a rasguñarme el brazo, pero es estúpido que alguien se infecte con un rasguño de mierda. Lo único lógico es que lo que sea que esté enfermando a la gente, se propague debido al contacto directo con fluidos infectados como la sangre o la saliva, como la fiebre de la rata con la saliva, o el SIDA, con la sangre. Aunque también hay probabilidades de que sea por las ratas y piojos, como pasó con la peste negra. Así que bajas esa arma que yo no me voy a convertir en lo que sea que se convierten esas cosas. Y para volverlo aún más creíble, quité los vendajes de la herida, mostrándola, esta estaba rodeada de sangre seca y parecía tornarse de un color amarillento. Beth, se me está infectando porque no me he limpiado con alcohol. Así que te pido por favor que me ayudes con eso, y también quiero saber si hay baño porque me estoy cagando. La muchacha suspira y baja el arma. Se acerca a mí lentamente y empieza a revisar la herida. Suenas algo convincente, este es el trato, te ayudo a tratar tus heridas, vas a cavar, y te largas, no salgo beneficiada pero al menos mi conciencia sale ilesa al saber que no maté a un imbécil por no ayudarlo. No dije nada, dejando solamente un silencio incómodo. Estaba a punto de preguntarle su nombre, pero mejor me quedé callado, pues de todos modos no íbamos a convivir por mucho tiempo. La chica comenzó a untar con un algodón el alcohol etílico, me aguantaba el dolor, pero siendo sincero, dolía terriblemente. Después me hizo un torniquete en los rasguños, interponiendo un palo entre el nudo, así, apretando la herida. Lo mismo hizo con las heridas de la cabeza. Le di las gracias, tenía bastante sed y hambre, pero no quería ser tan molesto así que solo fui al baño a hacer mis necesidades. Acabé después de 5 minutos y me dirigí fuera. Nuevamente le di las gracias y volví a emprender mi viaje. Mi objetivo era encontrar un supermercado o abarrote como este, pero esta vez que no estuviera habitado por alguien. Y antes de pasar a la otra cuadra, escuché el grito de la joven. Di un pequeño brinco del susto y volteé detrás mío. Oh, joder. Era una de esas criaturas tratando de morderla. Pero esta bestia tenía una apariencia levemente diferente. La apariencia de esta criatura era más humana, su piel era grisácea, tenía poca cabellera, como estaba lejos no podía verlo muy bien, pero era inevitable ver a una criatura tan colosal, la criatura era muy obesa, no supe cómo no la vi. Una parte en mí decía que no la ayudara, pero otra decía que la ayudara. Es tu momento, James, porque vas siendo un cobarde, porque quieres o defiendes a una mujer que te va a recordar con un buen tiempo.
Hice caso a mi conciencia sin pensarlo detenidamente y corrí a su rescate. Mis fuerzas eran casi nulas y al tensar mucho mis músculos, me daban calambres repentinos que se desvanecían en ese mismo momento. La joven trataba de dispararle a aquella criatura, sin embargo la mantenía inmóvil de los brazos. Grité para llamar la atención de aquella bestia colosal. Y al voltear hacia donde me encontraba, noté más rasgos físicos que no había notado. Venas oscuras rodeaban todo su rostro, en realidad, todo su cuerpo, su piel parecía ser gelatinosa, o al menos ese efecto tenía al verla, su boca estaba llena de llagas y úlceras, de hecho, tenía piel colgando de esa área y hacía notar más el maxilar inferior de esta cosa. Al voltear a verme se le notaba molesto. No produjo ningún sonido y solo soltó a la señorita. Me doblaba el tamaño. Me sentía intimidado ante aquella presencia, simplemente tenía un tamaño colosal, parecía haber nacido con gigantismo y obesidad mórbida. Sin pensarlo dos veces hice mi primer movimiento. Lancé una patada circular a la sección central de la criatura, como una distracción. Después de eso seguí con un Shokutsuki, un movimiento de karate efectivo, y con la mano adelantada le di un puñetazo con todas mis fuerzas a su barbilla. Debo de mencionar que esto me costó, pues me doblaba el tamaño, así que tuve que dar un pequeño brinco. Este movimiento hacía que pudiera derribar a mi oponente fácilmente si se lanzaba con certeza al mentón. Lo cual sí pasó. El golpe fue tan fuerte que me lesioné a mí mismo, dejándome la área de los nudillos morado. El zombie retrocedió, casi cayéndose. No perdí tiempo y le di una patada circular en las pantorrillas, tratando de tirar a la criatura. Lo cual no pasó, para mi mala suerte. El zombie me dio un mamporro en el abdomen, sacándome todo el aire que tenía, mientras que del fuerte golpe salía disparado hacia atrás. El golpe fue tan fuerte que creí que me iba a dejar un hoyo. Caí al suelo de espalda. Aunque luchara, era inútil, me iba a dar una paliza, esta cosa era mucho más fuerte que yo. Al lado mío se encontraba una piedra, la cual agarré con violencia mientras me levantaba. Me incliné hacia adelante y con todas mis fuerzas lancé la piedra hacia la nariz de la criatura, eso lo aturdiría. Lo bueno es que seguía teniendo buena puntería, por lo cual, logré darle certeramente en la nariz. La joven estaba en el suelo mal herida, creo que el zombie la había mordido. ¿En serio me metí en este problema en vano? Me pregunté mientras corría hacia el muerto viviente. Es mi momento de brillar. Patada tornado. Muerte total. Ya estando frente a frente con la criatura, rápidamente levanté la rodilla de la pierna principal y giré. Mantuve la pierna elevada mientras giraba en un ángulo de 90, con el tercio inferior de la pierna principal. Giré hacia afuera y apunté en un ángulo de 45. Salté y continué girando en la misma dirección, destrozándole el labio inferior de la patada. Mierda, hace tiempo que no ponía en prueba este movimiento. Tenía miedo de hacerlo. Pero al final resultó. Dije algo emocionado. Aunque bueno, ese golpe no fue suficiente como para matarlo evidentemente. Cayó al suelo aturdido, aproveché ese pequeño lapso de tiempo para quitarle el arma a la muchacha y después le apunté en la cabeza al zombie. Tenía miedo de fallar el disparo, pues si lo fallaba, probablemente tendría que seguir peleando, y no estaba en condiciones. Tuve suerte al no joderme la muñeca al disparar la revólver, pero tal vez no corra la misma suerte que antes. Coloqué mi cuerpo en un ángulo de casi 45 grados, poniendo el pie dominante del lado de tiro hacia atrás y girando el lado del soporte hacia el objetivo. Mi brazo se extiende y el codo del brazo del soporte se dobla. Al menos eso recuerdo. Me aseguré de que el seguro no estuviera puesto, y disparé. El disparo fue tan jodidamente fuerte y ruidoso que me moví bruscamente y me jodí la muñeca. Debido a eso fallé el disparo. Mierda, qué pendejo soy, dije mientras soltaba pequeños quejidos. El disparo hizo que el zombie se alterara y soltara un grito terrorífico y atemorizante. Con la mano izquierda agarraba la área en donde estaba la muñeca para apretarla. Tenía miedo a que se me hubiera quebrado. Debido al disparo, llamé la atención de más criaturas. Estábamos realmente jodidos. Esta situación era muy complicada. En cada momento estaba alerta. Tenía miedo. Nunca me imaginé en un escenario así, voy a tener secuencias traumáticas después de esto, dije tartamudeando. Digo, si es que sobrevivo. Estaba molido. Todo mi cuerpo dolía. Antes de que el zombie se volviera a acoplar al combate, corrí hasta donde se encontraba la joven. Al parecer solo le habían dado un mal golpe y estaba aturdida. Suspiré. Bien. Esto será muy cansado y doloroso.
Levanté a la muchacha, abrazándola con una mano, pues la muñeca de mi mano derecha parecía estar fracturada, la levanté, repegándome con ella. Luego la elevé a la altura de mis hombros, agarrándola de los glúteos. En serio. Estoy jodido. Sentía como es que mis huesos tronaban al caminar. Así fue como comencé a correr. La pistola la había guardado en mi bolsillo, podría servir para después. Sentía como es que dolían terriblemente mis bíceps femorales. Seguí corriendo hasta que no pude más y caí desfallecido, debido a la deshidratación, falta de energías, sueño y falta de sangre. Colapsé en el suelo y simplemente recé porque no nos hubieran visto los zombies. Me habían metido una buena apaleada, simplemente quedé en un vacío de oscuridad y el sonido del viento se fue disipando. El hecho de que no hayas perecido ante aquella entidad tan colosal, pero vamos, el infierno apenas empieza, estas criaturas seguirán haciendo más fuertes con el pasar del tiempo y lo sabes. Así que, es recomendable que estés en forma. Es inevitable, James. No trates de escapar del destino. Simplemente espera a que vuelvas a despertar y sabrás a lo que me refiero. Abrí los ojos lentamente. Y sentí la presencia inminente de aquel zombie obeso. Por alguna razón no podía mover ninguna extremidad. No veía aquella cosa, pero sentía como es que caminaba hacia mí, pues escuchaba sus pasos pesados y el temblar del suelo por ello. Aquella criatura me elevó del suelo agarrándome del cuello y me acercó a su rostro. Por fin pude moverme, pero temía que ya era un poco tarde. Pues comenzó a abrir su boca antinaturalmente mientras que me acercaba a ella.